Bueno, buenos días a todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Paula Otero, soy médica pediatra y también soy integrante del Departamento de Informática del Hospital Italiano. Daniel decía que, bueno, hoy las jornadas, la verdad que estamos muy contentos de haber llegado a este día y poder compartir con ustedes todo el trabajo que todo el departamento hizo en los últimos meses. Nosotros cuando tuvimos las primeras jornadas también fueron en el Palais Rouge, pero fue en un salón chiquitito abajo, en el salón de esta exhibición comercial, y éramos muchos menos y mucho más a pulmón, con lo cual el crecimiento realmente nos enorgullece a todos. La idea del track que va a transcurrir todo el día en este salón es principalmente pasar por todo lo que son las agendas digitales y cómo, por suerte, la región está avanzando fuertemente en la informatización. Entonces, en una primera etapa, vamos a hablar del proyecto de Information System for Health, Sistema de Información para la Salud, o en la salud, como les quiera llamar, la preposición que quieran utilizar, es lo mismo. El objetivo es uno solo, y para eso la idea en esta primera parte, antes del break, es contarles un poco la iniciativa de OPS, cómo esta iniciativa ha sido aprobada en la última reunión de ministros, que fue hace un mes en la sede principal en Washington, y después eso lo va a presentar Marcelo D'Agostino, que ya Daniel lo presentó como keynote speaker. Después Mirna Martí, que también es ex asesora de OPS y actualmente trabaja en varias iniciativas y también trabaja con nosotros en el departamento en proyectos específicos. Así como tenemos nuestros ebooks, también estamos armando un ebook de Information System for Health, que lo está armando Mirna, para que todo aquel que quiere interiorizarse y tener una especie de manual o handbook lo pueda utilizar. Y después yo voy a hacer un breve resumen de cómo fue nuestra relación con OPS a través de convertirnos en centro colaborador, y cómo nosotros nos ayudó y nos potenció para que aquellos que tengan la posibilidad también se embarquen en esa iniciativa. Con eso vamos a cerrar esta primera parte de la mañana. Después van a seguir con la presentación del proyecto de la Ciudad de Buenos Aires con la doctora Baum, y después el doctor Daniel Risato va a coordinar todo lo que son las presentaciones de las agendas federales. Así que le pido a Marcelo si puede subir. Gracias Paula, buenos días. Mi nombre es Marcelo D'Agostino, yo trabajo en la sede de la Organización Panamericana de la Salud, está en Washington, Estados Unidos, y es lo que se conoce como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Es una agencia que tiene una particularidad, es hoy la agencia más antigua del mundo en temas de salud pública, y por un lado somos parte de todo el sistema de Naciones Unidas, pero también es la agencia que responde al sistema interamericano de la OEA. Entonces yo les voy a presentar algo un poco, partiendo por el nombre, ¿por qué nosotros lo llamamos Sistema de Información para la Salud o Information System for Health? Tiene una lógica. Fue un poco que hoy los sistemas de información, en el ámbito de la salud pública, ¿no? Esta es la consideración que yo quería hacer, porque va mucho más allá de todo lo que tiene que ver con gestión de información o de datos de instituciones de salud, sino que aquí es donde nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con la formulación de políticas, que hace que después toda esta maquinaria de intercambio de datos, información, pueda funcionar en el ámbito, digamos, de los países. La razón por la cual llamamos Sistema de Información para o Information System for Health en lugar de Health Information System es porque en general hoy la mayor cantidad de bases de datos que se procesan y se analizan para tener información de salud de la comunidad provienen de sectores que van mucho más allá del sector salud. El caso más típico es las bases de datos de mortalidad, que son las que definen y las que se utilizan mucho para hacer predicciones. En el 90% de los países de América no están bajo la autoridad de los ministerios de salud, sino que está bajo la autoridad de los institutos de estadística y censo. Pero también hay muchas iniciativas, esto que decía Daniel, hoy que está tan como de moda el tema de la inteligencia artificial y todos estos conceptos. Todo lo que es el procesamiento, nosotros estamos en un proyecto con la Universidad de Illinois, donde se está procesando
junto con los datos tradicionales del sector salud, se hace un procesamiento de datos de llamadas a 911, ausentismos en escuelas, ausentismos en lugares de trabajo, compras de medicamentos, etcétera, y todo eso se procesa, y son todos datos que no están bajo la autoridad del Ministerio de Salud en este caso. Entonces lo que yo voy a presentar está organizado de esta manera. ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo y cuáles son los planes futuros? Y un poco lo que me pedía Daniel cuando me llamó para esta presentación era ver también si hay alguien de la audiencia que después pueda tener interés en esto de una carrera con enfoque internacional. Nosotros siempre estamos buscando gente que forme parte de lo que tenemos, que llamamos un roster de expertos, porque estamos en todos los países de América y siempre estamos necesitando gente que se pueda sumar a las actividades que hacemos en los países para que los países puedan avanzar en los sistemas de información. Caso concreto, por ejemplo, Paula está yendo con Mirna la primera semana ahora de diciembre, van a Trinidad y Tobago para hacer toda una propuesta para que el país avance con los sistemas de información. Entonces eso, cualquier cosa, después con mucho gusto conversamos, quien pueda tener interés en más allá de la gestión clínica en ámbito hospitalario, en el mundo de la salud pública y en el ámbito internacional. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Un poco porque hubo muchísimas inversiones y soluciones que eran ineficientes y transitorias. Esto lo hicimos a partir de consultas con todos los países de América, en diferentes sesiones, grupales, individuales, misiones, etc. Y entonces decidimos trabajar en este concepto de tener una visión renovada, tener un marco de acción que ustedes después van a ver, herramientas y algo que es fundamental para que la cosa funcione a nivel internacional, nacional, estadual, municipal, etcétera, es que haya compromiso político. Si no hay compromiso político, después queda todo en buenas intenciones. Entonces, ¿qué fue lo que se definió como visión de esta iniciativa? Y que después fue, como decía Paula, adoptada por todos los ministros de salud. Estuvieron hace un mes en nuestra sede en Washington. Es un momento donde todos los ministros de salud del continente, a veces van primeras damas, han ido presidentes también, deciden lo que van a hacer de manera colectiva para todo el continente. Acá lo que se acordó es que se procesen datos con la mayor calidad posible, porque esto también hay una discusión muy grande, muy antigua, de la calidad versus la oportunidad. Estructurados y no estructurados, hay muchísimo ya procesamiento de datos que provienen de las redes sociales y eso no se puede ignorar, por más que hay todavía mucha gente, sobre todo con visiones muy tradicionales de los análisis epidemiológicos y análisis de datos tradicionales, pero la realidad es que hoy hay que procesar y tener en cuenta todo lo que está pasando en las redes sociales para tener una mejor imagen de salud poblacional. El tema de tecnologías de información y comunicaciones de manera costo efectiva. Hoy por hoy, hablábamos recién con Daniel Risato y con Mirna, que después van a hablar, prácticamente todo está automatizado. Ahora, eso pasa no en todos los países, y esto un poco lo comento también porque a veces la realidad que uno se hace piensa que el resto de la región es así, pero ustedes van a ver ahora las grandes disparidades que hay. Esto no voy a entrar en detalle, y la verdad es que mucha gente que ha comentado sobre esta imagen dice, le falta esto, le sobra aquello, esto está duplicado, ¿por qué este elemento está aquí o está acá? La idea de esto fue colocar un branding de que hay un modelo estructurado para ponerse a pensar qué significa un sistema de información de salud en un país. Y ese es el gran desafío. A veces cuesta tener un sistema de información en un hospital, imagínense eso escalado a países de la dimensión como Argentina, Brasil, pero también países chiquitos como son las islas del Caribe que pueden llegar a tener 20 o 30.000 habitantes. Es todo un desafío cuando uno comienza el tema de una implementación a nivel nacional. Entonces, nosotros armamos esto, que fue un marco de acción, donde básicamente lo que sí nosotros no movemos y no negociamos, ni en los instrumentos técnicos, ni en los políticos, son las 4 cosas que están en el medio.
Si nosotros nos inspiramos en un modelo, la teoría de sistemas de Mario Bunge, que semana pasada cumplió 100 años, es un argentino canadiense, muy conocido por su teoría de sistemas. Entonces ahí planteamos que cualquier sistema de información va a tener 4 elementos: gestión de datos y tecnologías de información, todo lo que tiene que ver con la gobernanza, todo lo que es el intercambio de datos y gestión del conocimiento, y un componente de innovación que hoy se agrega, digamos, la variable en el tema de innovación con toda esta iniciativa de gobiernos digitales o gobiernos abiertos. Y eso no hay que desconocerlo, y el sector salud está algunas veces un poco atrasado en sumarse a las líneas de gobierno electrónico, pero lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que hablamos y lo que se habla de estándares, interoperabilidad, etcétera, infraestructura tecnológica, se define a nivel de gobierno electrónico y no a nivel de los ministerios. Entonces es importantísimo que las iniciativas se alineen. Lo que mencionaba Daniel antes, esto es lo que nosotros hicimos, es una herramienta estandarizada para que cualquier país y cualquier institución, a nivel nacional, municipal, estadual, lo que sea, provincial, pueda aplicarlo y definir cuál es su nivel de madurez. Definimos 5 niveles, y por cada nivel las líneas que ustedes ven horizontales son los elementos que están en el medio del círculo. Está codificado por colores. Esto se hizo para que un país o una institución pueda decir, por ejemplo, podría llegar a estar en el nivel 3 en tecnologías de información, pero tal vez está en el nivel 1 de los temas de gobernanza, que incluye muchas veces la parte más complicada, que es la actualización de la legislación, hoy los temas de privacidad, confidencialidad, etc. Entonces, la mayoría de los modelos establecían que está en un nivel X para todo. Lo que nosotros incorporamos fue este concepto de que un país, una institución puede estar en cualquiera de los 5 niveles, en cualquiera de las 4 líneas de acción. Pero eso no lo hicimos simplemente para tener una imagen, sino que tenemos un acuerdo hoy con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es con quien los países están teniendo muchos préstamos, muchos créditos en el área de salud digital. Entonces, lo que se acordó, en lugar de que el donante vaya, que es lo que normalmente pasa, y le exige al país invertir de una determinada manera, hoy lo que acordamos es que vamos a suponer que Argentina esté en un nivel X, en una línea transversal. El banco invierte para pasar de un nivel al otro, en lugar de forzarlo en lo que tiene que implementar, lo cual entonces hace que los países tengan una sola línea de acción y no una línea de acción por cada donante o por cada socio. Esto es un poco la estructura. Después en la web ustedes pueden ver los detalles. La idea no era entrar en detalles. También lo que hicimos fue, bueno, consultas con expertos. Uno de los primeros fue el Hospital Italiano. Paula fue quien participó en las primeras reuniones. Después se sumaron más colegas del hospital. No quiero nombrarlo porque siempre tengo miedo de olvidarme a alguien. No lo voy a mencionar a Daniel porque dijo que los expertos no eran expertos, pero Daniel fue muy también activo, Charlie, Fernando, etc. Inclusive cuando, no sé si estará hoy con nosotros Camila Murga, que era también del Italiano, estuvo 3 meses en Guyana, estos intercambios que hablaba antes de expertos, pero hicimos varias reuniones de alto nivel con países. Se definió también, los ministros de salud firmaron una agenda de salud para las Américas, donde uno de sus objetivos es sistemas de información. El plan de acción de los ministros, y hicimos una gran cantidad de misiones. Eso es Daniel en una reunión en Centroamérica, por ejemplo. Estos son misiones que hicimos, y lo planteaba para que vean la disparidad, ¿no? Podemos estar hablando de países de la dimensión como Argentina o Brasil, pero también países o territorios que son británicos en el Caribe, como es el gobierno británico de las Islas Vírgenes, Curazao, que es territorio también conectado con
Holanda, tenemos territorios franceses, es decir, fuimos también a Surinam, Honduras. Es una diversidad, lo que lo hace muy interesante porque uno ve realmente otras realidades, ¿no? Y uno aprende también a bajar un poco del nivel tecnológico y de expectativas que tiene, porque hay situaciones en las que si uno va y plantea, por ejemplo, hacer alguna inversión en temas de inteligencia artificial o todas estas tecnologías, todavía puede llegar a ser muy mal interpretado en algunos de los países. Entonces, como organismo internacional tenemos que ver un poquito todo ese esquema. Y en eso viene la segunda pregunta de por qué lo hicimos. Lo hicimos simplemente porque hay una gran cantidad de países que esta es la situación. Digamos, esto es lo normal. Lo normal no es lo que se ve aquí. Esto es lo normal. Esto es un país donde solamente estos son fotos interiores, pero donde los registros de los pacientes están en los pasillos. Nos tocó en un país que visitamos al aire libre y le preguntábamos qué pasaba cuando llovía, una cosa tan simple. Y bueno, se mojan, dice, y después los perdemos. Es decir, esa es la situación. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, y si nosotros al día siguiente que vemos todo eso, le decimos que la solución es en una plataforma tecnológica con inteligencia artificial y bla, 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 es un insulto que estamos haciendo. Ahora, la realidad es, en el mundo de hoy, con la sobrecarga tecnológica que hay, si ustedes a mí me preguntan si yo quiero empezar un proceso en un país súper automatizado o aquí, yo respondo aquí. Porque esto es como que a mí me dan un terreno y yo puedo diseñar mi casa de la manera que quiero, con los planos que quiero, de la forma que quiero, etc. Entrar a países muy avanzados tecnológicamente, el tema de interoperabilidad y estándares, yo quisiera ver cuán realista es llegar a la interoperabilidad total. Entonces, tiene pros y tiene contras, pero esta es la realidad, digamos, por qué nosotros hicimos esto, ¿no? Pero también es un poco la metáfora de no comparar manzanas con naranjas, es decir, tampoco es justo, porque los ministros van a reuniones internacionales, que las decisiones que se estaban tomando se basaban en comparaciones injustas. Y entonces, en general, lo que suele pasar es que países más desarrollados tienen la voz un poquito más fuerte que los que no están desarrollados. Entonces, ahí es donde entra un poco el rol de los organismos internacionales para poder equiparar y evitar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Dónde lo estamos implementando? Que de nuevo un poco lo que les decía al inicio, para quien pueda llegar a tener interés de participar del roster de expertos, es en todo el continente. Es decir, todos los países miembros de la organización y territorios, que suman 48 en América, están suscriptos a esta iniciativa y todos sin excepción tenemos que trabajar apoyándolos en implementar esta iniciativa. ¿Cómo hicimos todo esto? Con el concepto tradicional de trabajar en red con socios, y un poco acá es donde se ve. Esto está organizado, la parte de arriba a la izquierda son donantes o socios para el desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Estados Unidos para Cooperación Internacional, etc. Siguiendo por la izquierda tenemos las iniciativas de carácter político que son fundamentales. Ahí están CARICOM, el OECS es una organización que trata de los países del Caribe del Este, en general son los más chiquitos, Anguila, Montserrat, BVI, Dominica, que muchas veces pasan a ser invisibles a la hora de la cooperación por el territorio, pero que son súper importantes a la hora de la cooperación internacional. Tenemos abajo a la derecha universidades que han firmado acuerdos con nosotros, Universidad de Illinois, Harvard, de Santa Catarina en Brasil, Utah, y la Universidad Abierta de Cataluña en España. Y la última parte es la de los centros colaboradores, donde hacemos un destaque, no solo por estar aquí presente, que estamos muy agradecidos como OPS de que nos hayan invitado, pero también porque ha sido el centro colaborador más activo en esto, ¿no? Y los valores que hemos destacado, gracias, en esta colaboración tiene que ver con confianza, competencia técnica, respeto mutuo,
Apertura para intercambio, esto para mí es, este y el último, lo más importante que ha tenido el Hospital Italiano, que es, uno lo llama y alguien va a ir. Es decir, esto, por ejemplo, la ida de Paula a Trinidad y Tobago, esto se decidió hace 48 horas, en una época del año muy compleja, pero teníamos una presión muy fuerte del ministro de Salud, de la gente del banco que está firmando un crédito de bastantes millones de dólares, y la respuesta es, bueno, sí voy, después veo cómo hacemos, ¿no? Entonces eso, tener un centro colaborador con la capacidad técnica que tiene el italiano, no tiene precio realmente. Otra cosa que hicimos fue un set de herramientas, metodologías, sociedades con otras redes, como la red, no sé si han escuchado hablar, pero hay una red de sistemas de información que se llama Relaxis, hay otra que está coordinada por el BID que se llama Raxel para desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Es decir, tratamos de conectarnos con todo y lo que les decía del roster de expertos que son todos bienvenidos y bienvenidas a participar. ¿Cuáles son los planes futuros? Aplicar la herramienta que les mostraba del análisis de madurez de los sistemas de información en todos los países del continente, que cada país se ha comprometido a tener un plan de acción nacional de sistemas de información, y esto es algo que sí o sí lo van a hacer porque se han comprometido a nivel ministerial y dentro de 2 años ya tienen que presentar avances, y a ningún ministro le gusta llegar a una reunión ministerial y no presentar un grado de avance de su propio país. Entonces, en general, tenemos solicitudes de todos. Producir más recursos de aprendizaje. Tenemos una serie de productos. Hemos hecho asociaciones con estas universidades que les mostraba, donde alumnos de maestría y doctorado hacen sus tesis aplicadas al modelo de sistemas de información, entonces una ganancia para ambas partes. Al alumno le queda por su tesis, nosotros ofrecemos hacer una publicación en la Revista Panamericana de Salud Pública, si pasa por los controles de la revisión por pares, y a nosotros nos queda un objeto de aprendizaje para la iniciativa. Herramientas y también una serie de comunidades de práctica. Finalmente, el último slide que yo quería compartir es un poco una reflexión, es bastante personal, no está, digamos, hago el disclaimer que esto no es una reflexión de la OPS, pero está relacionado, primero lo que les decía antes, ¿no? Yo no me siento cómodo hablando de interoperabilidad total, me parece que es una utopía, y está bien, es como una visión, pero esto, yo recuerdo hace muchos años trabajé con gente de las normas ISO, donde hubo un momento, muchos no lo recordarán por un tema generacional, pero hubo un momento donde ISO pasó de decir calidad total y le agregó la palabrita hacia la calidad total, porque tenían como visión que la calidad total no se iba a alcanzar nunca y que además era algo que tenía que ser siempre una meta, ¿no? La interoperabilidad, yo creo que es algo así. Va a ser muy difícil que haya interoperabilidad total, pero está bien que se camine hacia la interoperabilidad. El tema de la famosa y hoy tan nombrada inteligencia artificial, a mí me deja bastante que pensar. Sé que es lo que hay, estamos nosotros 100% sumados a esto, pero también con alguna cautela, porque ya es la tercera ola que se produce el tema de inteligencia artificial y después desaparece. Entonces lo que habría que ver bien es por qué ha desaparecido ya 3 veces para que no vuelva a desaparecer. Mi primera formación académica es en tecnologías de información, después me fui para el lado de la salud pública, información, etc. Pero cuando yo vi ahora aparecer de nuevo la inteligencia artificial, me acordé, yo tuve 3 materias sobre inteligencia artificial y después todo eso desapareció. Después volvió a aparecer, hubo toda una iniciativa de sistemas expertos, redes neuronales, etc., que parecía que iban a revolucionar el mundo y volvió a desaparecer. Y ahora vuelve a aparecer con muchísima fuerza, porque hoy además con las redes sociales uno se entera de más cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para que no vuelva a desaparecer? El otro tema está creando bastante discusión, un libro que publicó una autora que es argentina, doble nacionalidad, argentina-británica, sobre el tema de que no se están considerando, que los datos de hoy están muy orientados
a seguir ampliando todo lo que es la brecha de género, y el ejemplo con el que ella empieza es sobre una investigación que hizo de accidentes de tránsito, donde el 90% de las pruebas se hacen con maniquís basados en figura humana masculina, ¿no? Entonces, cómo todo eso después repercute en toda una línea de salud pública muy fuerte, que es el tema de accidentes de tránsito, pero hay mucho más. Entonces, hoy, a la hora de estar discutiéndose políticas, aplicaciones y sistemas, todavía son muy pocos los momentos donde uno dice, vamos a introducir el concepto de igualdad, equidad de género a la hora del procesamiento de datos. Todavía falta bastante sobre eso. Y después un poco entender, porque cuando uno está pasando por una situación de convergencia, uno no lo ve hasta que después lo lee y ya es historia, pero hoy la convergencia tecnológica, cultural, cognitiva, generacional, se da mucho más que en ningún momento en la historia de la humanidad. Es decir, hoy hay 4 generaciones que pueden estar conviviendo con tecnologías, que pueden estar intercambiando información. Termino con una historia que mi hija, que está presente, me dijo que no la nombre, así que mejor no la nombre para que no se enoje, pero que para mí marcó mucho el tema de esta convergencia. Yo hace muchos años me gusta escribir, entonces puse un blog, todavía lo tengo, prácticamente entran 8 personas por día con suerte, pero a mí me encanta. Cuando yo lancé el blog, estaba tan feliz, le mandé a todos mis contactos. En esa lista de contactos cayeron mi mamá y mi hija, ¿no? Yo había puesto un banner que estaba la foto de mi hija conmigo. Entonces primero viene la respuesta de mi hija, que estaba conectada con todo el mundo tecnológico y todo. Me dice, por favor, sacá esa foto mía allá, porque la van a ver todos mis amigos. Un rato después llega el mail de mi mamá, decía, yo no sé de qué me estás hablando, dice, ¿estás comiendo bien? Esa fue la preocupación, ¿no? Entonces, en eso convivimos también hoy, y a la hora de diseñar aplicaciones, sistemas, comunidades de práctica, a veces no tenemos en cuenta esto de la experiencia del usuario, y algo que hablábamos hoy con Mirna, por ejemplo, el tema hoy que está también tan de moda de la privacidad, confidencialidad. Yo tengo 2 abogados desde hace 2 años tratando de encontrar más de un caso que un paciente haya demandado a un gobierno por una filtración de confidencialidad y no lo hemos encontrado. Entonces, también hay que tener cuidado por eso vuelvo con este tema de las convergencias y todo. Hay determinadas generaciones que lo único que le preocupa es saber si está bien. No se preocupa qué pasa con su registro, no tienen idea si los registros son interoperables, no les interesa tampoco saber qué significa esa palabra interoperabilidad. Entonces hay que incorporar todos estos conceptos culturales y generacionales también a la hora de implementar aplicaciones y proyectos. Entonces con esto termino para no pasarme del tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ya soy un poco de la casa, pero me toca hoy hacer una presentación hoy de un libro que estamos preparando, el Hospital Italiano como centro colaborador, que tiene que ver con todo esto que previamente presentó Marcelo. Esta historia que él contó comenzó en 2015, ya hace 4 años y medio. Hace 4 años y medio fue la primera reunión de expertos porque la OPS, en este caso, bueno, Marcelo se da cuenta que no había una definición específicamente, ni una orientación clara sobre lo que eran los sistemas de información. Y además que estos conceptos de GIS, sistemas de información en salud, por ahí necesitaban una renovación y que los países pedían realmente orientación al respecto. Más allá de las instituciones que venían trabajando en esto arduamente, los países
que son los que le piden colaboración a la OPS, pedían definiciones, orientaciones, recomendaciones al respecto. Esto, bueno, Marcelo cuenta muy gráficamente todo este proceso y durante, bueno, 2016, donde nace el concepto de sistemas de información para la salud, duró casi un año toda la discusión, la charla, las búsquedas de teorías, de experiencias, etcétera, nace en 2016, en el Caribe lo adoptan completamente como un marco para todo el desarrollo de sus sistemas de información a nivel países. Y bueno, en 2017 se desarrolla una herramienta para poder medir en qué nivel estaban estos sistemas de madurez, estos sistemas de información para la salud, o sea, los países en qué nivel estaban. Luego lo toma Centroamérica, después se crea un sitio web, después en 2018 lo incorpora Sudamérica, se hacen reuniones regionales, y este año se desarrolló la segunda versión de la herramienta. Luego de haber aplicado la primera versión, se redefinen algunas cuestiones y se adopta la segunda versión de la herramienta y se aprueba la estrategia. ¿Todo esto qué implica? Implica un montón de conocimiento que se fue creando, que se fue formando. Entonces, bueno, una propuesta del Hospital Italiano, una propuesta que hace Daniel específicamente es, hay que tener todo esto en un formato de libro. ¿Para qué? Para que los países puedan decir, bueno, yo quiero saber dónde estoy en sistemas de información, qué es esto de sistemas de información, cómo empiezo, cómo termino, cómo sigo, tengan todo en un solo lugar. La OPS es una organización que produce conocimiento y los centros colaboradores apoyan a la OPS para estas tareas. Entonces, este es un rol también fundamental porque, como ustedes conocen, las organizaciones muchas veces se van reduciendo en su personal, etcétera. Entonces, estos brazos que son los centros colaboradores lo que producen es todo lo que por ahí la organización le cuesta producir con la capacidad que tiene en su momento. Bueno, entonces empezamos a trabajar con el diseño de este Headbook, que tiene una parte teórica específicamente, con toda la información sobre el concepto, sobre el modelo, sobre todas las definiciones teóricas que se vinieron desarrollando en estos casi 5 años. Es un trabajo arduo y la verdad que poder recopilar toda esta información en una sola pieza informativa, además de una tarea bastante titánica, es muy importante, porque uno va trabajando y se va dejando la información toda desperdigada muchas veces. Entonces este trabajo de recopilación va a poder lograr que todo esté unido en un lugar. Va a hablar de cómo es este modelo de madurez, con toda su explicación, tanto teórica como práctica, con la explicación de la implementación de la herramienta, tanto para países como para instituciones, con lo cual cualquier interesado en aprender sobre esto, pero también en cómo implementarlo, va a tener toda la información ahí. A la vez va a tener todo, la caja de herramientas son aproximadamente entre 16 y 20 piezas informativas y orientadoras para la implementación. Es decir, si para pasar del nivel 1 a 2 de madurez de gobernanza hay que desarrollar un sistema, una política de gobernanza de datos, hay una propuesta de cómo hacerla. O sea, se brinda herramientas para que cuando haya que implementar algo, eso se pueda hacer. Si hay que hacer una estrategia de salud digital, también hay una herramienta para eso. Esto que también comentó Marcelo, hubo muchas experiencias y
un poco en línea con lo que también dijo Daniel, no solo de contar el éxito, sino también aprender de las cosas que no salieron tan bien. Se documentaron muchas lecciones aprendidas que van a estar también incluidas en esta información. ¿Para qué? Para que cuando se tomen decisiones de implementación se pueda ver en qué cosas hubo errores, qué cosas realmente fueron exitosas y cómo corregir algunas ideas que uno tiene y que por ahí no son o no fueron tan exitosas en algunos países. Ese básicamente va a ser el índice, o sea, todo ahí va a estar obviamente desglosado como corresponde, pero digo, todo el contenido es ese. Eso es todo lo que se recopiló y todo lo que se está produciendo a partir de estos casi 5 años de trabajo teórico-práctico. Bueno, los desafíos que tiene tanto la OPS como el Hospital Italiano también, como centro colaborador que brinda este apoyo, es no publicar por publicar, que esta información realmente sea para aquellos que lo necesitan. Esto que nosotros hemos visto en países donde realmente piden una orientación concreta. Hay muchas veces que hay que decirle, o hay que recomendarle a un país cómo armar, por ejemplo, una comisión. ¿Quién tiene que tomar la decisión de armar una comisión a nivel político? Nosotros por ahí nos parece como que se sabe todo y lamentablemente no es tan así, entonces muchas veces partir desde lo más básico hasta lo más avanzado es muy importante. Y no recomendar a veces cosas que los países no puedan implementar, ¿no es cierto? Porque no están todavía preparados también a veces madurativamente para poder apropiarse de esas recomendaciones por ahí a muy alto nivel que uno hace. Bueno, que en esta publicación sí están reflejados los esfuerzos que han hecho todos los países y tanto desde un país de nivel 1 hasta un país de nivel 4, todos han hecho esfuerzos, todos están ahí donde están, porque hubo un montón de gente trabajando con mucha, intentando poner todo, y bueno, eso es lo importante, que eso esté en la publicación, que todos se vean reflejados. Muy difícil, porque es una región muy inequitativa, muy vasta, pero bueno, eso es lo que se va a tratar. Por eso va a salir desde, digamos, también OPS, no solamente como del hospital. Y, bueno, poder conocer realmente cuáles son las brechas y los temas que no se pudieron ver. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de publicaciones salen a la luz, hay un feedback después que a nosotros nos dice, nos muestra dónde está faltando algo, qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que no estamos diciendo. Entonces, que esta publicación sea viva, porque en estos 5 años casi hemos producido muchísimo y hemos cambiado mucho. Creemos que en los próximos 5 años vamos a cambiar mucho más, porque todo evoluciona, conocemos cada vez más cosas y nos vamos adaptando también a las realidades que vamos encontrando, ¿no? Y bueno, esos serían nuestros desafíos. No es fácil hacer un libro que esté en 2 idiomas, español e inglés, porque nosotros tenemos, OPS tiene un público de habla inglesa muy grande, que es el Caribe. Son muy activos, digamos, en lo que es pedir colaboración a OPS, entonces tiene que estar en los 2 idiomas, y por eso cubrir la cuestión cultural creo que es el desafío mayor. Así que bueno, este trabajo esperamos que salga ahora en 2020 y que, bueno, que todos lo consulten y que todos lo comenten y puedan interactuar para hacernos crecer más y que realmente el libro pueda ser útil para cada país de la región y cada institución que lo quiera, que quiera implementar sistemas de información para la salud. Así que muchas gracias. Creo que viene Paula ahora. Bueno, ahora me toca a mí. Como ven, se habló mucho de OPS, de gente que trabaja en OPS y gente que trabaja en OPS, pero la idea es darle también la visión de cuando uno trabaja desde afuera y colabora con OPS. Todos sabemos el alcance que tiene OPS, lo representativo y el respeto que tenemos todos por el nombre
y la marca OPS. Todo esto empezó año 2010, 2011, donde nosotros estábamos trabajando casi 10 años atrás, ya fuertemente en informática, y nos dicen, ustedes tendrían que ser centro colaborador de OPS, o de OMS, mejor dicho. Y nosotros no sabíamos de qué estaban hablando. Bueno, y ahí surge el contacto, ya la conocíamos a Mirna, Marcelo era director de otro departamento, y empezamos a trabajar informalmente. Después, cuando vimos que cuáles eran los requerimientos, OPS en ese sentido es bastante estricta en definir quién es su centro colaborador, porque tiene que reconocer que son aquellos expertos en las diferentes disciplinas, en todo lo que abarca el tema de salud. Y en lo que era gestión del conocimiento, no había muchos centros colaboradores. Entonces, nosotros nos presentamos con el aval de ellos, teníamos un liaison, que era Mirna en ese momento cuando trabajaba en OPS, y a partir de ahora, bueno, es Marcelo. Nosotros fuimos finalmente reconocidos como centro colaborador en el 2014, cada periodo dura 4 años, y a los 4 años se vuelve a renovar. Se presenta un nuevo plan de acción, y en este caso se aprobó sin mayores complicaciones. ¿Qué nos reportó a nosotros al centro colaborador de OPS? Primero nos dio mucho orgullo, porque es un reconocimiento internacional. Y después, así también como nosotros tratamos de acreditar de alguna manera, en línea con lo que hace el hospital, que acreditamos JCI o acreditamos la historia clínica, el sistema de información como HIMSS, ser centro colaborador de OPS nos daba una marca que nos acompañaba como parte de nuestro crecimiento. Pero no solo eso, porque también nos ayudaba a salir de la isla que es Almagro y San Justo, si lo quieren llamar de alguna manera. Es decir, empezar a conocer qué pasaba, no solamente en el país, pues hemos colaborado con algunas provincias y con Nación, sino también qué pasaba fuera de la Argentina. Nosotros queremos que, precisamente, como decía Mirna, no hay una región que tenga más inequidades que nuestra región. Entonces, empezar a conocer un poquito cuáles son las verdaderas necesidades y cómo el sistema de información puede ayudar. Ahí está. Entonces, acá les resumo un poquito lo que hicimos, y el tipo de actividad que principalmente desarrollamos nosotros es brindar asesoramiento técnico, esto que hicimos con todo el proyecto de Information System for Health, y principalmente capacitación y educación. Nuestro fuerte, más allá de sistemas de información, es la capacitación de recurso humano, con lo cual nosotros pensábamos que nuestra experticia en eso podía ayudar bastante. Y también todo lo que sea el desarrollo de productos, guías, manuales, que es una tarea que pensamos que puede ser de utilidad. ¿Cuáles son los términos de referencia? Si cuando uno es centro colaborador se establece bajo qué términos es que vamos a funcionar. Y acá todo centro colaborador es de OMS, pero con foco en una región. En nuestro caso es la región de las Américas, que sería representada por OPS. Entonces, tenemos que apoyar a la OPS OMS en todos los programas de alfabetización digital y desarrollar cursos de capacitación y brindar también capacitación sobre sistemas de información en salud, historia clínica electrónica y recuperación de información. Después también a todo lo que era la estrategia de salud, eso fue lo primero que hicimos. La estrategia de salud fue Virando, que era el primer programa que existió y ahora está 100% focalizado en Information System for Health, y después también a todo lo que es, lo que siempre nos cansamos de repetir, el uso de estándares para todo lo que sea la implementación de sistemas de información. ¿Qué actividades? Y acá les paso un repaso por todo lo que hemos hecho, que presentamos en el último reporte. Trabajamos fuertemente con el Ministerio de Salud de Paraguay, esto fue durante varios años, para ayudarlos a desarrollar un programa de telediagnóstico a partir de, podríamos decir, manejo de imágenes y lectura correcta y un poquito de inteligencia artificial y machine learning. Después trabajamos con el Ministerio de Salud de Ecuador, y acá es muy interesante porque pudimos vivir todo el impacto político que tienen los cambios de gobierno, porque un proyecto donde estaba todo el Ministerio de Salud embarcado en informatizar y el uso de estándares principalmente, con el cambio no de gobierno, sino de algunas secretarías, el proyecto no llegó a naufragar, pero estuvo casi a ese paso. Entonces lo que decía tanto Marcelo como Mirna, sin el nivel de informatización, el nivel de madurez, no existe la gobernancia, el proyecto se va a morir. Entonces nos dimos cuenta que eso también podía pasar.
Después también, bueno, obviamente hace 5 años, yo cuando Mirna y Marcelo decían 5 años venimos trabajando en esto, no lo puedo creer, para mí empezamos ayer, pero fueron varias reuniones, varias discusiones, muchas idas y vueltas hasta llegar a esta hermosa rueda que representa IS for Health. Después también trabajamos con CLAP y ahí ya buscando evidencias. Así como Marcelo decía, nadie nunca le hizo un juicio al Estado por brecha de datos personales. Bueno, al revés, buscar evidencia de los beneficios que tiene en la región la informatización en salud. Y acá, bueno, CLAP, que es un centro también que depende de OPS y de OMS, nos pidió hacer una revisión sistemática sobre el impacto de las TICs en la salud neonatal para, de alguna manera, fijar cuáles serían aquellas iniciativas relacionadas con sistemas de información que CLAP apoyaría en función de esta revisión sistemática. Lo terminamos hace casi 1 año y medio y se está publicando en breve. Los tiempos muchas veces, como todos los organismos, tienen su periodo de evaluación, validación, que bueno, uno tal vez no está acostumbrado, pero también tuvimos que aprender a respetar los tiempos que tienen algunas organizaciones, que nosotros siempre hacemos todo muy rápido y a veces conviene tomarse su tiempo. Después hicimos una colaboración inicial con Infomed Cuba también. Esto es muy errático en función de la situación que va viviendo Cuba, y estamos trabajando fuertemente con Vireme. Vireme, recuerden que es la antigua sigla de Biblioteca Regional de Medicina, que en realidad tiene una gran cantidad de información a través de bases de conocimientos latinoamericanos, y la idea es poder integrarlos a través de los infobottoms como información contextual en los registros médicos para que Vireme pueda colaborar con cualquier institución y consumir ese servicio tal cual como lo tiene Medline a través de Medline Plus. En el 2019, nosotros hasta ahora veníamos trabajando con OPS fuertemente en la región, pero nadie es profeta en su tierra, es decir, no teníamos ningún convenio, ningún acuerdo, nada con el gobierno nacional. A partir que se crea la Dirección Nacional de Sistemas de Información con Alejandro López Osornio, no tengo que llamarlo, Alejandro López Osornio y Daniel Risato, pudimos desarrollar un curso que se llamó el curso de 100 líderes, donde se trató de encontrar representantes de cada una de las provincias para capacitarlos y darles estos conocimientos básicos para poder avanzar con el proyecto nacional, que es muy fuerte y realmente viene avanzando a pasos bien sólidos. Y después también, Ministerio de Salud de Ecuador, a pesar de sus idas y vueltas, seguimos capacitando, pero ya son un foco específico. Ellos querían saber interoperabilidad. Entonces, ¿qué armamos? Toda nuestra estructura de educación, que generalmente tratamos que sea a distancia, porque obviamente que traslados es muy complejo, y armar pequeños encuentros presenciales, pero adaptados localmente a cada necesidad. También seguimos colaborando en los países. Estuve muy feliz cuando me enteré que tenía que viajar a Trinidad y Tobago el domingo, pero bueno, pero realmente es un desafío y es interesante conocer más allá de que uno para esta época del año ya llega bastante quemado, pero bueno, a Mirna nunca la voy a dejar sola. Después también participamos de un ride shop, es decir, acá no se vende nada, sino que es un workshop, en vez de workshop es un ride shop, para también poblaciones vulnerables ver cómo el potencial de sistemas, de las tecnologías, sistemas de información, esto principalmente enfocado a telemedicina, con lo cual el líder de todos esos desarrollos es Fernando Plazota, así que lo está dirigiendo. Continuamos con el proyecto Infobottoms y también participamos de la reunión de Relaxis que se va haciendo en diferentes países de la región. Esta vez, por suerte, tocó en Buenos Aires. Los anfitriones fueron los de la Secretaría de Salud del Departamento de Sistemas de Información, con lo cual realmente fue toda una experiencia. Lo que yo les puedo decir es, no tengan miedo, porque presentarse como centro colaborador lleva su tiempo, hay muchos papeles para llenar, pero uno puede ir ganándose la confianza y ser ya referentes. Cuando nosotros estuvimos ahora en la presentación ante todos los ministros, era muy interesante ver cómo, gracias a esta colaboración, diferentes países estaban interesados y ya nos conocían por estas acciones que se hacían relacionadas con OPS. Y yo creo que el proyecto de Information System for Health va a ser un punto de quiebre. Si realmente, cuanto el hecho que sea
un modelo de maduración y que uno no dice tenés que tener inteligencia artificial cuando tienen los papeles tirados en el piso, sino que uno se adapta a la situación que tiene cada uno, es la gran fortaleza que tiene este proyecto. Embárquense en actividades con OPS, realmente tienen una llegada porque OPS es más respetado que los mismos gobiernos, porque persiste a lo largo del tiempo, acompaña, y yo creo que el gran beneficio que han encontrado ahora es poder buscar aliados en aquellos que son los financiadores de los proyectos, tanto Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, porque la idea está, y los países lamentablemente no contamos con el dinero para la infraestructura, pero este acuerdo donde el benefactor o el financiador pone el dinero en función de un proyecto dentro de un marco y no simplemente episodios aislados como puede pasar con otras fundaciones, le da sustentabilidad al proyecto. Porque si yo hago un proyecto de vacunas financiado por una empresa o por alguna, no sé, alguna fundación, yo voy a registrar solamente lo de la vacuna y va a quedar totalmente desenganchado del resto del proyecto. Acá no. La idea es que todo se empiece a enganchar. Yo creo que eso es el gran punto fuerte que tiene esta iniciativa. Así que bueno, con esto les digo muchas gracias y dejamos abierto para preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? Vamos a ver. Si no, bueno, como estamos sobre la hora y tenemos la suerte que no tenemos ni preguntas ni comentarios, los invito a pasar el break. Recuerden de dar el presente cuando salgan, califiquen la actividad.